Vamos a saludar al secretario de Comercio Interior, el doctor Augusto Costa. Costa, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda. Muchas gracias por atendernos a esta hora. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto, buen día. Igualmente, igualmente. Bueno, varias cosas. ¿Por qué tuvieron que extender ahora 12 una vez más? ¿Fue exitoso este plan? Bueno, ayer la presidenta, efectivamente, Jorge, anunció la continuidad del programa Ahora 12, que es el programa que lanzó el gobierno en el mes de septiembre para permitir el financiamiento a 12 cuotas sin interés para toda una serie de rubros que nosotros notamos que necesitaban de este instrumento los consumidores, también la producción y la actividad económica, y que desde el mes de septiembre viene funcionando realmente muy bien. Te tiro algunos números para que los oyentes tengan en la cabeza, o sea, más de 9.000 millones de pesos acumulados del mes de septiembre en lo que son financiamiento a partir del programa Ahora 12, 110.000 comercios adheridos en todo el país, y lo importante es que este programa ha permitido sumar a grandes comercializadores, pero también a pequeños comercios que ante la necesidad de contar con financiamiento de 12 cuotas pudieron aprovecharse de este programa, y que generó crecimientos muy importantes en las ventas en distintos rubros, principalmente indumentaria, línea blanca, calzado y marroquinería, materiales para construcción, muebles, es decir, en toda una serie de sectores que, como es parte de esta política del gobierno, permitió el dinamismo del mercado interno, el consumo y, por supuesto, el sostenimiento de los puestos de trabajo. Lo que estamos ahora anunciando es la prórroga de este programa, que no solo se va a extender de jueves a domingo en la mayoría de los rubros, como viene siendo, sino que también, y se mantienen los sectores y los rubros que hasta ahora estaban, sino que también se incorporan nuevos productos, nuevos rubros que tienen que ver con libros, útiles escolares, colchones, y también con anteojos bajo receta, es decir, también para facilitar el financiamiento de este tipo de productos que va a también permitir que los consumidores puedan acceder en condiciones convenientes a todos estos consumos. Así que la presidenta anunció ayer la continuidad del plan y estamos todos muy contentos porque viene funcionando bien y los propios empresarios también nos reconocen. O sea que yo puedo usar el Ahora 12 para la canasta escolar. Sí, para todo lo que son útiles escolares y todo lo que tiene que ser relacionado con librería, es decir, todos los rubros típicos de la canasta escolar. Secretario, varias preguntitas para ya terminar con este tema y a profundizar sobre el consumo. Yo, si no tengo tarjeta de crédito, ¿quedo afuera del plan Ahora 12? Sí, lo que es el programa Ahora 12 es un programa donde con las principales tarjetas de crédito, hay 11 tarjetas de crédito que forman parte del programa, que son las principales, se puede acceder al consumo, por lo tanto es condición necesaria tener una tarjeta de crédito. A mí me garantiza las 12 cuotas fijas sin interés. Exacto, o sea, lo que es el acuerdo con los comercios y con las tarjetas es que sin ningún tipo de recargo en los precios se financia 12 cuotas sin interés en los rubros que son parte del programa. En el monitoreo de ustedes, ¿comprobaron de que no lo inflaban primero y después era el mismo precio que los demás productos? Bueno, eso fue detectado marginalmente, es decir, hemos encontrado en algunos casos, en algunas concesionarias de motos, que es un sector donde también está disponible el programa Ahora 12, que hubo algunas recargas cuando se financiaba a través del programa, y por supuesto lo que hizo la Secretaría de Comercio fue ante la detección de esta situación, que básicamente es un incumplimiento de los compromisos del programa, se dieron de baja los comercios y de esa forma garantizamos que quien no cumple no pueda beneficiarse de esto, pero son casos marginales, Jorge. En general todos nuestros relevamientos y lo que estamos viendo es que se cumple realmente con el espíritu del programa y eso beneficia a los consumidores y también a los comerciantes. ¿Todavía queda la posibilidad en turismo? ¿Lo puede usar también? Sí, turismo es para pasajes de ómnibus de larga distancia y para hoteles de hasta 3 estrellas, es decir, para esos rubros existe la posibilidad de financiar a 12 cuotas. ¿Cómo me entero? ¿Hay alguna página o el mismo comercio tiene que tener alguna indicación de que te recibe Ahora 12? Todos los comercios tienen la identificación del programa en la puerta, es decir, en las vidrieras está el sticker del programa, y también para más información en la página del Ministerio de Economía está un link para que uno pueda conocer perfectamente todas las características del programa. Ah, bien, un listado. Sí. ¿Podemos decir entonces que para este año Ahora 12 volcaría unos 10.000 millones más de pesos al consumo? Y si nosotros en la primera etapa ya tenemos más de 9.000 millones acumulados, a la extensión del programa, seguro como piso nos garantiza ese nivel de consumo, o sea, 10.000 millones, pero nosotros aspiramos a que las ventas bajo este programa también crezcan en una
proporción superior, así que como mínimo eso. A ver, uno verdaderamente objetivo, Sí. sabemos que venimos de una recesión industrial, hay un parate, esto no lo hago cargo que usted lo diga, lo digo yo, hay un parate en la economía el año pasado, venimos de una recesión industrial, la situación en Brasil nos complica, hay una serie de factores, por otro lado, como decimos, la economía está despegada totalmente de la pirotecnia política, están los bonos por arriba, el riesgo país de lo más bajo, el dólar planchado, o sea, hay toda una situación interesante en lo económico, pero ahí uno se pregunta, ¿el consumo cómo está? Porque uno ve, yo volví a la noche el fin de semana, los restaurantes llenos, se ve mucha actividad, pero otros rubros parece que no están tan bien. ¿Cómo están observando ustedes el consumo? Bueno, efectivamente el año pasado hubo una desaceleración en la actividad económica que, o sea, no hace falta no reconocerlo, digamos, es algo que se vio, después podemos discutir los motivos de por qué eso ocurrió, una parte tiene que ver con el contexto internacional que realmente es muy adverso, como vos mencionabas Jorge, la situación de Brasil para algunos rubros que dependen mucho de las exportaciones de ese país, realmente afecta mucho, y más allá de eso, lo que sí es evidente y se está viendo en gran parte de los sectores y de la producción es un repunte importante del consumo desde el mes de noviembre fundamentalmente y que se consolida en los primeros meses del año, reconocido por las diferentes estadísticas que existen, o sea, tanto del sector privado como las oficiales, y también reconocida por los propios empresarios. O sea, yo me junto todos los días con diferentes empresarios de los más diversos sectores. De hecho, ayer, por ejemplo, fui a almorzar con la coordinadora de la industria alimenticia y de bebidas, donde discutimos sobre las perspectivas del sector, y en todos los casos lo que se ve es un repunte significativo del consumo en la mayoría de los rubros, lo que muestra que la actividad económica está con una tendencia positiva y nos permite ver de una manera optimista el año. Obviamente hay sectores donde hay problemáticas particulares, uno que está bastante en los diarios estos días es el sector automotriz, ¿no? Que realmente viene de un año donde se mostró una caída respecto a 2013, pero a mí me parece importante también ponernos en perspectiva porque 2013 fue el año récord de producción y ventas automotrices de la historia argentina, y una caída respecto al récord hace que 2014 haya sido un año de menor producción y ventas que 2013, pero uno de los más importantes de la historia. Entonces nosotros ahora estamos trabajando con el sector para poder generar una recuperación respecto al año pasado y subieron mucho los precios en las terminales, bueno, ese ¿no? es uno de los factores, Jorge, que nosotros venimos enfatizando como importante para no poner en riesgo lo que son las expectativas tanto de los empresarios del sector como del gobierno, de que se garantice un incremento de la producción, un sostenimiento del empleo, y para eso tienen que haber políticas consistentes. O sea, nosotros no podemos influir en lo que tiene que ver con la demanda de Brasil, con un 60% de los autos producidos en Argentina que se exportan a Brasil. Si la perspectiva de la economía brasileña, como estamos viendo, no es muy buena para este año, porque incluso lo que se anuncia para este año es un crecimiento de cero o negativo en Brasil, lo que por supuesto impacta en las ventas de ese país, sí podemos generar condiciones para que el mercado interno sea dinámico, pero para eso necesitamos también la cooperación del sector en materia de precios. Y nosotros estamos detectando en estos últimos meses subas de precios que se divorcian completamente los costos, es decir, que no sigue una correlación con lo que es la evolución de los costos del sector, y en eso estamos... ¿Se puede, ellos, las terminales prometen, lo pueden corregir eso, o para ellos es intocable ese tema? Y las terminales vienen con una política de fijación de precios que ellas entienden que son las que cumplen con sus expectativas, pero para nosotros eso afecta lo que es, como decía antes, la dinámica del mercado interno, porque los consumidores de autos necesitan precios razonables, condiciones de financiamiento razonables, y en la medida en que las concesionarias y las terminales prefieran márgenes de rentabilidad mayores y ventas menores, están afectando la dinámica del sector. Entonces, no, claro, porque aparte conozco gente que se metió en los planes de cuotas que solamente variaban con el precio del auto y se le fue a las nubes la cuota. Gente que pagaba 2.000 pesos está pagando 7.000. Seguro, y ahí esos son los casos que nosotros estamos siguiendo y que estamos apelando a que las empresas automotrices tengan una política que no afecte el mercado interno, y estamos en plena negociación y discusión. Así que confiamos en la razonabilidad del sector, porque en realidad estamos todos buscando el mismo objetivo, es que el mercado automotriz argentino sostenga lo que no va a sostener el mercado internacional. Y acá también es importante, Jorge, cuando uno analiza la situación de la actividad económica local, digamos, que uno tiene que tomar en cuenta todos los factores, porque hay mucha tendencia por parte
de algunos opinólogos o medios de comunicación o incluso de muchos empresarios de mirar solo factores internos como si fuese lo único que determina cómo se desempeña la economía, es decir, como si estuviésemos aislados del universo y funcionando sin ningún tipo de relación con el resto del sistema económico internacional. Y este momento internacional, el contexto actual, realmente es muy complicado y hay que tomarlo en cuenta. Y este gobierno lo toma en cuenta y dentro de lo que son todas las herramientas que dispone, garantiza que el impacto de la crisis internacional sea el menor posible en la economía local. O sea, secretario Costa, ¿puede haber novedades en el tema precio de los autos en los próximos días? Nosotros estamos ahora esperando algún tipo de señal del sector, pero seguro que vamos a tener una pauta de variación de precios para este año razonable y que básicamente, ¿qué quiere decir razonable? Para que la gente entienda, que siga la evolución de los costos y que no se generen situaciones de aumento de precios desproporcionados que con tal de obtener más rentabilidad terminan perjudicando a los consumidores y a la dinámica del sector. Bueno, un tema clave, incluso estamos empezando las paritarias docentes, un tema clave, ¿cómo ve la inflación? Porque si aumenta el consumo, alguno puede aprovechar ahí y pegarle la inflación se desaceleró a fin de año, esto lo dicen hasta las consultoras privadas, ¿no? Sí, más que a fin de año lo que estamos viendo es que después de lo que fue ese primer trimestre de 2014 con una tasa de variación de precio realmente alta, pero también desvinculada de lo que son las condiciones estructurales de la economía argentina. Recordemos que desde el último trimestre de 2013 empezó toda una serie de maniobras especulativas, de generación de incertidumbre, con la intención de presionar a una variación del tipo de cambio, una mega devaluación que nunca llegó. Sí es cierto que en el mes de enero de 2014 hubo una devaluación del 20% del tipo de cambio, pero a partir de ahí el gobierno dio señales de estabilidad en materia cambiaria y todo lo que fue esa sobrereacción del primer trimestre en materia de precios, porque obviamente cuando hay incertidumbre respecto a variables clave como el tipo de cambio, los empresarios toman decisiones equivocadas y hay mucha sobrereacción, pero entendemos que desde el segundo trimestre del año pasado se ve una clara tendencia a la desaceleración en la tasa de variación de precios. ¿Esto qué quiere decir? Que sigue habiendo variación de precios, es decir, inflación, pero a tasa cada vez menor, y ahora estamos con una tendencia muy clara en este sentido. Si uno toma, por ejemplo, lo que fue el primer índice de precios del mes de enero, el índice de precios nacional recientemente lanzado por el INDEC, fue 3,7% en 2014 y ahora en enero de 2015 1,1%, es decir, una clara tendencia a la desaceleración. Y como vos decías, Jorge, cuando vemos los índices de estas consultoras truchas o los que se arrogan la capacidad de medir un fenómeno tan complejo como la inflación, también vemos una desaceleración y caída en los índices que muestran que no solo lo vemos en los números, sino que también la gente lo ve cuando hace sus compras y cuando observa que los precios cada vez crecen menos y que se están acercando a lo que es razonable en una economía como la Argentina. ¿Ustedes creen que va a repuntar la economía entonces este año? Y acá esto es importante, Jorge, porque también está la discusión de por qué la tendencia a la desaceleración de precios se manifiesta en estos momentos. Hay algunos que dicen, sí, claro, porque hay una recesión fenomenal, entonces los precios no suben o suben menos. Pero acá, como te decía antes, no solo no hay una recesión fenomenal, sino que todo lo contrario, hay un proceso de repunte de consumo. Entonces estamos entrando, me parece, una etapa virtuosa que es una desaceleración de precios con aumento del consumo y la actividad económica. Y eso tiene que ver con toda una serie de factores que hacen a una perspectiva de estabilidad en materia económica y que permite que los consumidores puedan tomar decisiones de una manera con mayor certidumbre y también los empresarios puedan tomar decisiones más acertadas. Entonces, en ese sentido, vemos que con caída de la tasa de inflación y con aumento del consumo, las perspectivas para 2015 son buenas. Y estos dos fenómenos, por supuesto, están relacionados. Sí, hay un dato que, para los que, con razón o no, de la ortodoxia esgrimen siempre el argumento de la emisión monetaria sin respaldo para justificar el aumento de precios. El año pasado el circulante fue del 18% nada más, es decir, muy por debajo de la inflación, y sin embargo los precios se están desacelerando, o sea que acá hay otros componentes, ¿no? Totalmente, Jorge, ahí hay una teoría que es la teoría básica de la ortodoxia que dice que los precios suben en proporción directa a lo que emite el Banco Central, ¿no? Y la historia económica y la experiencia práctica demuestran que eso no hay una relación directa,
que la inflación y la variación de precios es un fenómeno muy complejo que tiene muchísimos determinantes, y quienes asocian a una sola variable, en este caso la emisión monetaria, la variación de precios, lo que en realidad están tratando de traficar son políticas de ajuste, políticas donde el Estado no tiene ningún tipo de rol en términos económicos, y son las mismas políticas que aplicaron en la Argentina en el último cuarto del siglo XX y fundamentalmente en los 90, y que hoy aparece bajo esta forma, ¿no?, de que el gobierno tiene una política económica equivocada porque interviene en la economía, genera condiciones para que el mercado interno sea dinámico, para que haya ingresos, para que la gente consuma, y la contrapropuesta de eso es un ajuste fenomenal. Entonces nosotros, como tenemos una visión completamente distinta, entendemos que hay que desestimar ese tipo de explicaciones simples, que en realidad lo que trafican son políticas muy perjudiciales para todos los argentinos. Y lo último, un minuto más, secretario, se me termina el programa, pero no quiero dejar de comentarle. La semana pasada hablé con Rubín, el titular de Pymes, de Economías Regionales de CAME, sí, y me marcaba una gran preocupación por el tema de ellos lo que llaman una pérdida de competitividad. Yo le decía, usted otra vez queremos otra vez la devaluación. No, nosotros lo que queremos es que nos den soluciones, hay un problema de competitividad. ¿Hay en estudios temas para economías regionales? Sí, Jorge, es un problema más complejo que el denominado problema de competitividad, porque, como te decía, las exportaciones argentinas, ayer estuve, como te comentaba, ahí en la COPAL, en la Cámara Alimenticia, de muchos sectores cayeron mucho en los últimos tiempos, justamente por problemas de demanda en los mercados tradicionales argentinos, como puede ser los europeos, que realmente vienen muy pinchados, y también nuevos mercados donde se estaba ganando participación, como Rusia, que con la devaluación que tuvo y los problemas de la crisis del petróleo, digamos, está con problemas para sostener su demanda. Entonces nosotros estamos con una política muy agresiva de generar nuevos mercados para la producción argentina, de las economías regionales particularmente. Este convenio marco con China es una de esas herramientas, esos instrumentos para generar salida para la producción argentina, y también desde ya estamos evaluando qué medidas en términos de logística, de transporte, de mejoramiento de la situación de las economías regionales se pueden aplicar ahora, cuando lo único que se pide es devaluación o eliminación de impuestos, y con el argumento de que eso soluciona de un día para otro los problemas de competitividad. Realmente no creemos que sea la solución, aunque sí, por supuesto, se está trabajando en todas las alternativas. ¿El que espera una devaluación con este gobierno se olvida? Este gobierno viene demostrando que tiene una administración del tipo de cambio que es consistente con los objetivos de política económica, y tengamos en cuenta que cualquier pedido de evaluación, o sea, lo que esconde detrás de intereses de ciertos sectores que pueden tener ganancias de corto plazo, pero que después cualquier movimiento brusco en las variables económicas genera consecuencias que son muy perjudiciales para la economía. Entonces este gobierno lo que hace es administrar el tipo de cambio en función de objetivos que son bastante complejos porque involucran muchas variables, y lo que sí transmitimos es tranquilidad y previsibilidad en esa materia. Secretario, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Jorge, buen día. Igualmente, el secretario de Comercio, Augusto Costa, hablando de muchas cosas en Página Abierta.